Sean bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sean bienaventurados los que tienen humildad, porque ellos la tierra heredarán. Sean bienaventurados los que viven en el llanto, porque ellos serán bien consolados. Sean bienaventurados los sedientos de justicia, porque ellos serán al fin saciados. Sean todos bienaventurados, sean todos bienaventurados, sean todos bienaventurados, sean todos bienaventurados. Sean bienaventurados los que son misericordiosos, porque ellos tendrán misericordia. Sean bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán un día a Dios. Sean bienaventurados los que buscan la paz, porque hijos de Dios les llamarán. Sean bienaventurados los justos perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Sean todos bienaventurados, sean todos bienaventurados, sean todos bienaventurados, sean todos bienaventurados. Bienaventurados si os persiguen por mi nombre y os causan cualquier mal. Llenaos el corazón de gozo y de paz, la recompensa será eterna. Sean todos bienaventurados, 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 sean todos bienaventurados. Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos un miércoles más a este itinerario de formación que estamos llevando adelante, todos acompañándonos y aprendiendo juntos. Esta tarde vamos a hablar de un tema que es un tema, pues yo diría, de máxima actualidad, para bien y para mal, que es el tema de la migración. Pero antes de meternos de lleno con el tema en cuestión, como siempre empezamos ofreciendo este trabajo y este rato a Dios, que nos ayude y que nos ilumine y que nos enseñe a discernir en cada momento dónde está su mano. Para hacerlo vamos a pedírselo a José Juan, que es compañero del departamento de miembros, anterior coordinador de ese departamento y que está ahí muy disponible para que sea él el que nos dirija la oración. David, si puedes, pon... Gracias. José Juan, no tienes micro. Ya, ahora sí me oye, ¿no? Sí. Rezamos la oración del jubileo. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando vencidas las fuerzas del mal se manifestará para siempre tu gloria.
el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo, revive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo eterno entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito, eternamente sea alabanza y gloria por los siglos. Amén. Muchas gracias, José Juan. Bueno, pues ya sin perder más tiempo, que luego siempre vamos apurados, voy a pasar a presentar a la ponente que nos va a acompañar esta tarde. Y mirar, para hablar del tema que nos ocupa, que os he dicho son las migraciones, no se nos ha ocurrido mejor persona que la que está con nosotros, Pilar Gallardo. Pilar es la delegada de migraciones de la Diócesis de Málaga, creo que desde el año 2021. Pilar, me corriges en todo lo que me equivoque. Una presentación breve que dice algo así como: Pilar es abogada con despacho propio, tiene máster en Derecho de Extranjería y Ciudadanía Europea y tiene también el grado de Teología y actualmente está cursando el máster en Teología. Además, Pilar está casada con Dani y es madre de 5 hijos. Está vinculada a la Sagrada Familia de Burdeos y a la Parroquia de la Victoria en Málaga. Y la pregunta del millón es: Pilar, ¿cómo te da tiempo a todo? Yo leía esto y me estaba... Y con la pregunta que ya sabéis que a mí me gusta hacer a todas las personas que nos acompañan en este seminario, en las sesiones, sobre cuál es su relación con Manos Unidas, cuánto hace que la conocen, en fin, su respuesta ha sido de lo más sincera y estimulante. Creo que conozco Manos Unidas desde que tengo uso de razón. Bueno, pues me parece estupendo, Pilar. Muchísimas gracias, porque seguro que sí, que yo creo que todos hemos tenido ese conocimiento desde muy pequeñitos y gracias a Dios seguimos manteniendo viva esa llama, ¿no? Gracias por ofrecerte, por tu disponibilidad, por ayudarnos esta tarde a desgranar desde tu experiencia este tema que es objeto de tanto y tan alterado debate hoy en la sociedad española y en el mundo entero. Yo te dejo la palabra y te escucho muy atentamente para aprender mucho de lo que nos cuentes. Muchas gracias, Pilar. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por la invitación. Esa pregunta estrella también no tiene respuesta, lo de... No, porque, bueno, hacemos cada uno lo que podemos desde nuestras limitaciones. Hubiera sido muy bonito que me hubiera dado tiempo a hacer una presentación, por ejemplo, pero bueno, yo seguiré un esquemita, ¿no? Que yo creo que, bueno, me he imaginado, ¿no? En función de la inquietud que pueden tener personas comprometidas desde Manos Unidas, ¿no? ¿Qué inquietud pueden tener en el ámbito de las migraciones, ¿no? Nosotros partimos ya de que vosotros tenéis una experiencia y un conocimiento profundo, profundo sobre todo por bueno, las causas quizá, ¿no? de las migraciones. Pero bueno, yo intentando hacer una síntesis y viendo también el material que vosotros vais a trabajar, pues he querido contextualizar un poquito, ¿no? Y quizás retomar lo que también resumió o sintetizó el Papa Francisco en su día como lo programático dentro de las migraciones, ¿no? Esos 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar, ¿no? Que seguro que a todos suenan, ¿no? Vosotros tenéis en vuestro material, que seguro que previamente habéis trabajado, una sugerencia de lectura, ¿no? De 2 mensajes que son clave además en la Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados de 2023-2024, que está muy bien haber unido esos 2 mensajes porque ofrece una visión panorámica muy, muy completa, ¿no? Porque en el 2023 se centraba en las causas y el origen de las migraciones, ¿no? Y enfocaba, sobre todo ponía el foco principal en el derecho a no tener que migrar.
Pero en el 2024 se centraba un poco en el camino y en el trayecto, ya no tanto en cuáles son esas causas, ¿no? Y el derecho a no tener que irse de su hogar, ¿no? De su tierra, sino a descubrir que dentro de ese camino, de ese trayecto, hay una espiritualidad de éxodo, ¿no? Y quizás es algo muy bonito que nosotros los cristianos podemos profundizar en eso, ¿no? En esa espiritualidad del éxodo, porque, porque forma parte de nuestra esencia también, ¿no? Y más ahora estamos diciendo que somos peregrinos de esperanza. Bueno, pues es fundamental, si os fijáis, si la habéis trabajado, en el 2023 se centraba el Papa en tres aspectos, ¿no? En el derecho a no tener que emigrar, en denunciar las causas, ¿no? Y luego también una llamada a la responsabilidad compartida de todo, porque efectivamente las personas, pues reivindicaba algo el Papa Francisco, ¿no? Y es que previamente a lo que nosotros estamos diciendo del derecho a migrar, que es un derecho fundamental, reconocido, es que también está el derecho previo a no tener que irse, ¿no? Y a permanecer en la propia tierra con dignidad. Yo creo que vosotros, con la cantidad de proyectos que lleváis a cabo y que trabajáis, creo que es de las instituciones que más trabajan en eso, en ese derecho a no tener que emigrar, ¿no? Pero sobre todo a que si la persona decide emigrar, que sea por lo menos una opción libre, ¿no? No desesperada. Pues ese llamamiento que hacía el Papa a esa responsabilidad compartida era sobre todo una llamada a la política internacional para que trabaje por luchar, ¿no? O luche contra esas causas de las migraciones. ¿Por qué? Pues porque nadie tendría que verse obligado a huir de su hogar y el primer paso de la acogida es trabajar para que nadie se tenga que ir, marcharse a la fuerza. Me parece que vosotros, uno de los proyectos, por lo menos a mí me lo explicaron aquí desde la diócesis, que vino este jesuita Alvar, ¿no? Por uno de los proyectos que tiene financiado Manos Unidas, era precisamente también para informar a la población de los peligros y los riesgos que tienen las migraciones, huir, ¿no? Y, y bueno, eso es algo novedoso, es algo y muy necesario porque sobre todo la decisión de emigrar tiene que ser libre, ¿no? Con conocimiento. Pero no sé si vosotros habéis escuchado muchas veces o no ese mensaje que se dice, es que cuando hablamos de las migraciones, es que lo que tenemos que hacer es que no se vayan, ¿no? Luchar por las causas, luchar contra las mafias, luchar contra la pobreza. Claro, una cosa no quita la otra, realmente. Lo mismo que defendemos el derecho a no tener que emigrar, también tenemos que acompañar la migración, ¿no? Y seguir defendiendo el derecho a migrar también y a la acogida. Porque en este sentido el Papa Francisco ya puso en el año 2024 ese foco en la dimensión espiritual, ¿no? Es decir, y además utilizar la imagen bíblica del Éxodo para leer la realidad migratoria actual. Entonces hablaba de los migrantes como un icono de la Iglesia, lo decimos, ¿no? La iglesia por definición es peregrina y más lo decimos ahora con el jubileo. Bueno, pues para nosotros los migrantes eso es un icono, los migrantes, un icono de la iglesia. Y además la presencia de Dios en el camino. O sea, no es solamente que Dios está acompañando desde lejos, ¿no? Sino que Dios camina en su pueblo y dentro, entre su pueblo, ¿no? Y se identifica con los propios migrantes. Esto es clave porque para nosotros los cristianos el migrante es un lugar teológico, es decir, un lugar donde encontrarse con Dios. Entonces esto no nos podemos limitar a luchar contra las causas de las migraciones o a fomentar la cooperación internacional, que ciertamente es muy necesario, sino estar también en ese proceso de acompañamiento como Dios acompaña en el camino, ¿no? Pues entonces con esto
qué es lo que decía el Papa en su momento? Hay como una doble dimensión del viaje. O sea, cada paso del migrante es a la vez un cruce de fronteras físicas, pero también un camino espiritual hacia Dios. Entonces nosotros, como cristianos, cuando vemos el rostro cansado de un migrante, no estamos viendo solo una crisis humanitaria, que lo es, obviamente, sino que nosotros estamos viendo el rostro de Cristo peregrino, ¿no? O refugiado, ¿no? Para nosotros, por tanto, el acompañamiento a los migrantes no es solamente asistencia social, sino un acto de fe. Entonces, el haber unido esos dos mensajes me parecía muy acertado porque son las dos caras de una misma moneda, ¿no? La justicia en origen, o sea, que tenemos que trabajar por las causas para eliminar esas causas forzadas, pero también ese amor que debemos en el trayecto, ¿no? Para estas personas, ¿no? Y recordar que nuestra obligación es caminar con ellos, ¿no? Ahí es donde entra la pastoral de migraciones, en ese acompañamiento, en ese reconocer la presencia de Dios, ¿no? En los migrantes. Pero claro, si nos quisiéramos remontar realmente, vosotros yo creo que os suena a todos, ¿no? Ese mensaje programático de la Pastoral de Migración, esos 4 verbos famosos del Papa Francisco, eso fue en el mensaje de 2018 y merecería la pena que releyéramos ese mensaje, ¿no? O lo rezarais, ¿no? Los que no lo hayáis leído. Este mensaje en el 2018 fue ya no tanto una reflexión espiritual que tuvo el Papa Francisco, sino una propuesta política a los estados, ¿no? ¿Por qué? Porque se estaban haciendo las negociaciones en el ámbito, en la ONU, ¿no? Sobre los pactos mundiales que estaban llevando a cabo los estados en materia de migración y refugio, y justo en ese momento el Papa Francisco quiso hacer su aportación. El mensaje de 2018 es una síntesis. Él previamente había enviado un documento extensísimo con muchísimas propuestas. ¿Le hicieron caso? Pues ahora lo vamos a ver, ¿no? Cuando aterricemos un poquito. Pero él previamente a ese mensaje, él envió a todos los estados, ¿no? Miembros de la ONU sus propuestas en materia de inmigración. Entonces, el mensaje que tenemos nosotros desde 2018 es una propuesta pastoral directa y una propuesta política. Y centró en 4 acciones: acoger, ¿no? Proteger, promover e integrar. Y reflexionó sobre esas 4 acciones, ¿no? O sea, acoger no es simplemente abrir la puerta, ¿no? Yo puedo acoger en mi casa, abrir la puerta e invitar a alguien a comer, ¿no? O invitarlo a que pase, ¿no? Pero esto a nivel político y a nivel práctico, ¿en qué se traducía, ¿no? A nivel de los estados. Pues acoger concretamente es aumentar las vías legales y seguras, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos de la inmigración irregular, o de las entradas masivas, nosotros pensamos, ¿no? Y empezamos a identificar que esas entradas son casi delictivas, ¿no? Habremos escuchado más de una vez que son ilegales o vienen, que parece que han cometido, ya son delincuentes directamente porque están entrando irregularmente. Bueno, pues no, realmente entrar en nuestra migración, la mayoría de nuestras migraciones es regular, entran por puestos fronterizos, ¿no? Solamente en torno al 2% son las personas que entran por los puestos no habilitados, lo que nosotros vemos luego en las noticias como en las pateras que entran, los saltos a la valla de Melilla, en fin, cuando no entran con un visado. ¿Vale? Pero la gran mayoría, nuestra migración, entra por Barajas, con sus visados de turista. Otra cosa es que luego se queden aquí, ¿no? Y entonces ya empiezan es lo que os vayáis encontrando vosotros como las personas que se quedan en irregularidad sobrevenida. ¿Por qué? Porque entran como turistas, pero el visado de turista caduca a los 3 meses y luego ya se quedan aquí, ¿no?
esa es la gran mayoría, ¿no? Sin embargo, nuestra migración mm, es sobre todo regular. Lo que pasa es que nosotros pensamos pues, las personas en los pobres realmente, ¿no? O en lo que sale en las noticias, las personas que vienen con esas imágenes bueno, que nos llaman tanto la atención porque son de verdad sangrantes, ¿no? Pero, pero nuestra gran migración es toda regular. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, en torno al 75% de nuestra migración es toda regular, ¿vale? Lo que pasa es que no llaman tanto la atención. Nosotros en migraciones también pensamos a nivel europeo, ¿no? Los alemanes que vienen aquí a la costa, ¿no? O incluso ahora mismo los del Reino Unido, ¿no? Que tienen un régimen especial, pero incluso los que vienen con sus visados de trabajo, ¿qué es lo que pasa? Porque tenemos una visión de que la migración es un problema o que estamos desbordados, ¿no? Eso es algo que luego por grupos creo que vais a trabajar, ¿no? ¿Qué puede haber detrás de estas narrativas o este relato de que la migración es un problema y estamos desbordados, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que independientemente de que el gran porcentaje de nuestra migración sea regular, ¿no? Con sus permisos de trabajo y de residencia, lo cierto es que sí que hay muchas personas que quieren llegar y no pueden, ¿no? Muchas personas a las que no se les ofrece una vía segura para entrar y que la única opción que tienen es o bien subirse a una patera o bien saltar una valla. Y eso es la visión que tenemos nosotros desde aquí, porque el trayecto anterior de cruzar desiertos, de atravesar la selva, toda esa parte no nos llega. Pero el trayecto migratorio empieza cuando uno sale de su aldea, empieza a esconderse de la policía y va cruzando trayectos que en muchos casos, como sabréis, tienen que pasar por territorios donde hay terrorismo, donde hay violencia extrema, ¿no? Y la gran mayoría no llega, ¿no? Pues entonces, si nosotros estamos hablando de acoger, una medida concreta a nivel práctico e institucional es aumentar las vías legales y seguras. Es decir, conceder visados humanitarios, permitir la acogida a los programas de acogida a nivel también de congregaciones religiosas, de instituciones, es decir, corredores humanitarios, reagrupación familiar, conceder visados para entrar, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues expulsiones colectivas, arbitrarias y sobre todo priorizar la seguridad personal, ¿vale? Esa era la denuncia del Papa Francisco. Con proteger, ¿por qué hablamos nosotros de proteger? Nosotros estamos hablando de la dignidad de la persona, la defensa de esa dignidad es lo más alto para un cristiano, ¿no? La dignidad inviolable de la persona, ¿no? Bueno, pues cuando nosotros estamos diciendo de proteger a estas personas, sobre todo venimos pensando en las personas más vulnerables, menores, mujeres víctimas de trata, víctimas de delitos. Es decir, nosotros tenemos que, una vez que acogemos, implementar las medidas concretas de protección. En esto quizás es lo que hay más desconocimiento, pero los estados no están protegiendo a las personas. ¿Vale? Y menos ahora con el Pacto Europeo de Migración y Auxilio, desde el que os voy a hablar un poquito después, ¿no? En el promover, a mí porque esto voy a ir un poquito más rápido, hay un texto del Evangelio que me parece que si nosotros lo rezamos despacito, nos abre la visión a lo que es promover a la persona. Y es el de la samaritana, ese diálogo que tiene Jesús con la samaritana, ¿no? En el que le pide dame de beber, ¿no? Le pide a ella que actúe, ¿no? Que ella que le ayude, a pesar de que iba a ser, ¿no? La receptora de ese agua viva, ¿no? Bueno, pues en el promover
de lo que se trata aquí es en el fondo de empoderar a la persona, de reconocerle el valor que tiene esa persona. Si nosotros acogemos, incluso adoptamos medidas de protección, por ejemplo, a los menores no acompañados bueno, lo acogemos en un centro de menores, pero no promovemos la juventud o no promovemos a las víctimas, ni valoramos qué es lo que pueden aportar, esas personas no se van a integrar, que es el siguiente verbo, ¿no? Es decir, la integración, esos cuatro verbos al final, no lo podemos poner por separado. O sea, habrá gente que haga discursos simplistas, ¿no? Por ejemplo, en la acogida, bueno, pues vamos a abrir la frontera y ya está, sin fronteras, ¿no? Acojamos a todos. Bueno, pues eso también es un discurso simplista. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando de integrar, tiene que haber también un proceso bidireccional. O sea, la persona que llega también se tiene que integrar, igual que nosotros, al acoger, estamos integrando su cultura. Es decir, la persona que llega tiene que asumir también la cultura que lo está acogiendo. ¿Vale? Es decir, no se trata de abrir la puerta y entrar, sino de proteger a las víctimas, de defender sus derechos, reconocer su derecho al trabajo y valorar su riqueza. Aquí estaremos hablando del derecho a la educación, que aprendan el idioma, que aprendan los oficios, es decir, centralizar todo en la dignidad de la persona. Sin entrar mucho en detalle, 2 años después del mensaje 2018, y para que no pareciera tampoco que esto era una propuesta política, simplemente el Papa Francisco quiso desarrollar en el 2020 como la expansión espiritual de ese mensaje, ¿vale? Y compartió 6 parejas de verbos. Decía, para acoger, proteger, promover e integrar tenemos que tener una conversión profunda, ¿no? Y hacer una transformación, ¿sí? De nuestra actitud, pero que venía de una conversión del corazón, ¿no? Entonces decía, para trabajar la parte espiritual de toda esta propuesta, nosotros vamos a hacer 6 parejas de verbo. Y decía, conocer para comprender. Si a nosotros nos inflan a datos y a cifras, eh, nos vamos a quedar igual. A mí que yo diga que el 3% entran por la ruta canaria, que ahora mismo el 80% de los asilos se están denegando, es decir, a mí no me dice nada. Nosotros para conocer, o sea, si queremos conocer, tenemos que comprender. Es decir, no nos vamos a centrar en las cifras, sino en las historias. Es mucho más eh, enriquecedor y es mucho más comprensible si contamos historias más que cifras. Pero también, cuando estamos hablando de la acogida, decía, hacerse prójimo para servir. ¿Os acordáis lo que decía el Papa Francisco, ¿no? Que cuando miramos a una persona desde arriba, no estamos sirviendo, ¿no? Si miramos desde arriba es para ayudar a levantarse, ¿no? Decía él, ¿no? Nosotros tenemos que hacernos prójimos para servir. Escuchar para reconciliarse. Vosotros, no sé si habréis presenciado, ¿no? El debate que siempre hay con el tema de la identidad cultural, ¿no? Es que vienen de fuera, tenemos que aceptar sus costumbres, vienen con una cultura diferente. Bueno, el Papa nos invitaba a escuchar sus historias, escuchar también su cultura, ¿no? Y compartir, porque si compartimos es la manera de crecer. Bueno, pues os recomiendo la lectura también del mensaje de 2020 porque es la parte más espiritual del mensaje, ¿vale? Pero yo os voy a hacer una propuesta ahora mismo. Si nosotros cogiéramos estos 4 verbos como un programa e hiciéramos un vistazo, echáramos un vistazo a nuestra realidad,
¿no? Desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde la realidad de las migraciones. Nosotros nos podemos acercar desde el punto de vista sociológico, ¿no? Desde la sociología, los datos, ¿no? O desde el punto de vista de la antropología, ¿no? De las migraciones, ¿no? Como algo humano, o también incluso desde las estructuras de injusticia, ¿no? A nivel legal o jurídico también nos podemos acercar. Y luego desde la teología. ¿Qué nos dice a nosotros como cristianos? Pues si nosotros hicimos un visual, vamos a ver cómo realmente estamos conjugando estos cuatro verbos, ¿no? Por un lado, desde un punto de vista sociológico, tenemos un material muy interesante que además el documento que habéis trabajado bebe mucho de ahí, ¿no? De la exhortación pastoral Comunidades Acogedoras y Misioneras, que eso es una exhortación que yo recomiendo la lectura, es muy sencillita de leer, pero y muy fácil de trabajar, ¿no? Y se presta a trabajarla. Porque es la exhortación bueno, que presenta la identidad de la pastoral de migraciones, pero no solo es para una pastoral específica de migraciones, sino que es para toda la dimensión y la vivencia cristiana, ¿no? Porque que trata un poco de los retos que tenemos nosotros como iglesia si queremos seguir respondiendo a la esencia de la iglesia y luego cómo damos testimonio, ¿no? Plantea dos retos adintra de la iglesia y adextra, ¿no? Del testimonio que damos nosotros hacia afuera. Entonces es un documento que es muy completo, que a nivel sociológico aporta muchos datos fiables, que además nos invita, porque los discursos, ¿no? Algunos de ellos lo tenéis en el documento que lo he visto, que lo vais a trabajar, ¿no? Nos invita a acudir también a fuentes oficiales, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos muchos prejuicios, hay muchos rumores, hay muchos discursos. Hoy día con las redes sociales más incentivado todavía y nos invita, vamos a acudir a fuentes oficiales. Nosotros precisamente tenemos algunos materiales que son tesoro, ¿no? Y de hecho para el resto de la iglesia son referentes. Uno de ellos es el informe FOESA, que no sé si lo conocéis, ¿no? En el informe FOESA son estudios sociológicos que se hacen a raíz de las memorias de las Cáritas. Estamos hablando de Cáritas españolas y luego cada una a nivel regional también se hacen informes específicos, ¿no? Pero son datos muy, muy cercanos a la realidad y lo que hacen es reflexionar sobre las causas, ¿no? De la pobreza y en este caso de las migraciones también, ¿no? En el informe FOESA había un dato clave importante y es que eh, hay una brecha de desigualdad muy fuerte entre la población migrante con respecto a la población española. Si dentro, bueno, si estamos hablando ya de la exclusión social que se vive en el ámbito de la pobreza, pues la población migrante la sufre con más severidad, ¿no? Esta exclusión. Y nos aportan datos, igual que también nos aportan datos positivos, que también nos rompe también con algunos de nuestros esquemas, ¿no? Uno de los datos importantes es que se llegaba a la conclusión de que a nivel general la población migrante estaba muy arraigada en España. O sea, que las causas que generaban esa exclusión ya no dependían tanto de su origen migrante, sino de las causas propias de la pobreza. Es decir, cuando se destinan a barrios marginales, cuando no pueden acceder a los recursos en igualdad de condiciones, pues obviamente se genera una exclusión social mayor, pero ya no tanto como consecuencia de su origen migrante, sino por las propias causas de la pobreza, ¿no? Bueno, las memorias de Cáritas, el Instituto Nacional de Estadística también ofrecen datos muy, muy reales sobre la población extranjera, que si nosotros acudiéramos a los datos oficiales, se nos quitaría esa percepción que tenemos de invasión, ¿no? Como dicen en algunos centros, ¿no? En algunos discursos. Bueno, desde el punto de vista antropológico,
creo que no hay que insistir mucho tampoco, pero, pero migrar es un derecho y una constante humana, ¿no? Desde las grandes civilizaciones nacieron de cruces de culturas, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre es nómada por naturaleza. Entonces, ese discurso que también tenemos de que esto es una anomalía, de que no deberían migrar, de que cada uno debería estar en su sitio, no es real, no es real. La migración es una estrategia de supervivencia, ¿no? Nosotros estamos diferenciando mucho entre migrantes económicos y refugio. No sé si conocéis la diferencia, ¿no? Pero una cosa es eh, huir de tu país por causas como la guerra, una persecución política, ideológica o persecución religiosa. Es decir, estás huyendo, ¿no? Porque temes por tu vida, ¿no? O la de tu familia, o tu integridad física, ¿no? O ideológica. Entonces esas personas piden asilo o piden refugio, ¿no? Pero la gran mayoría es lo que llamamos nosotros migrante económico, es decir, que vienen a trabajar. Esto en la práctica no es tan fácil de diferenciar. ¿Por qué? Porque cuando vosotros os encontráis con personas aquí y le preguntáis, ¿tú por qué te has venido? ¿Tú qué vienes a hacer aquí? Todo el mundo te dice, yo vengo a trabajar, yo vengo a buscar trabajo, porque todos vienen, todos quieren trabajar, obviamente, y necesitan vivir, ¿no? Pero si tú indagas un poquito más en por qué ha tenido que irse de su país, nos encontraremos muchísimas más personas que vienen huyendo, que lo que deberían es pedir asilo, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas de las causas que nosotros decimos económicas vienen ahora sobre todo influenciadas, un ejemplo, por las crisis climáticas. Es decir, en Senegal creo que tendréis que tenéis proyectos también y una de las causas más fuertes que están viniendo de Senegal es porque la pesca, ¿no? Que es la fuente primera, ¿no? de sus ingresos que siempre han tenido, se ha acabado en Senegal, ¿no? Estamos hablando de crisis climáticas también en el ámbito de los cultivos con las grandes sequías que hay. Entonces, estas personas, ¿qué te van a decir? Vengo a trabajar, vengo a buscar un futuro, pero estas personas son víctimas de la crisis climática. Una de las grandes luchas es que reconozcan que la crisis climática también es una causa para pedir asilo, ¿no? Pero claro, nosotros ahora os decía al principio que el Papa Francisco envió una serie de propuestas a los estados para proponer, ¿no? una serie de medidas, ¿no? Bueno, pues obviamente no, no se le hizo mucho caso, ¿no? Y habéis escuchado, aunque me hagáis así con la cabeza, ¿habéis escuchado el pacto, os suena, el pacto de migración y asilo? ¿El pacto europeo de migración y asilo, os suena o no? Bueno, pues esto es un pacto que se ha hecho a nivel europeo, ¿no? Se lleva mucho tiempo hablando de esto porque los estados reconocen que la migración es algo, que es una política que tiene que hacerse a nivel europeo, no puede ser individual de los estados, y eso es cierto, se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Pero claro, el ponerse de acuerdo en principio sería para ver cómo gestionamos la migración. En palabras del Papa Francisco sería cómo acogemos, cómo protegemos, ¿no? Cómo promovemos y cómo integramos, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? Que, que realmente los estados para lo que se han puesto de acuerdo es para el control fronterizo. Es decir, se prioriza el control, la seguridad de las fronteras antes que la protección de las personas, ¿no? Y lo que se está haciendo, que antes para nosotros era ilegal, por ejemplo, cuando entran por puestos no fronterizos, es decir, un salto a la valla, nosotros aquí en Málaga es que lo tenemos porque Melilla forma parte de nuestra diócesis, un salto a la valla no tiene por qué ser objeto de una expulsión inmediatamente. O sea, personas que vienen huyendo de Marruecos tienen derecho a solicitar asilo en la valla. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Llamar a la puerta, desde luego que no.
que tienen que hacer saltar la valla. Y una vez entrando en suelo español, solicitar asilo, si le dejan, ¿no? Pero solicitar asilo. Es decir, nosotros hemos priorizado, en lugar de poner una oficina consular, ¿no? En la que las personas puedan llegar y puedan expresar si quieren solicitar asilo o no, nosotros hemos priorizado el cerrar esa frontera. Y si podemos poner concertinas, ¿no? O esas cuchillas, ¿no? Que vemos en las vallas, si podemos hacer un foso más hondo, si podemos reforzar la seguridad para que no alcance, pues mejor. Eso es lo que se está haciendo a nivel europeo, ¿no? Es decir, y bueno, muchos de los que entran al final son expulsados, ¿vale? Entran y son expulsados. Y además se hacen las expulsiones en caliente que se les llaman. Es decir, sin ningún procedimiento administrativo, sin ninguna pregunta, sin ningún examen de si quiere solicitar la entrada, se les devuelve a su país. Eso antes era ilegal y los estados, concretamente España, ha sido condenada varias veces por llevar a cabo esas expulsiones. Sin embargo, que el Pacto Europeo lo que ha hecho ha sido legitimar esas actuaciones. Es decir, que ahora legítimamente los estados pueden expulsar. Y ahora diremos, ¿y esto cómo nos suena más? ¿Esto cómo no puede ser que la gente no proteste tanto? ¿O cómo es posible que estemos legitimando vulneraciones de derechos y demás? Bueno, pues yo creo que estamos cada vez más dormidos. Creo que estamos cada vez, o quizás los discursos se explica mal, no sé, se expresa mal o no se llega con la claridad suficiente, pero desde luego la conferencia episcopal y muchísimas organizaciones religiosas se han manifestado públicamente en contra de este pacto europeo y también en contra del nuevo reglamento que no sé si conocéis, ¿no? Las nuevas normativas, y es que el objetivo principal de las políticas europeas ahora mismo es perjudicar el asilo, que nadie pueda solicitar asilo dentro de la Unión Europea. ¿Vale? Bueno, pues yo recomiendo también seguir un poco esas voces, ¿no? de la Iglesia denunciando, ¿no? Porque esa es nuestra dimensión profética también. Quizá dentro de la parte jurídica o legal, ahí es donde está la dimensión profética de los cristianos, en esa denuncia. Pero luego tenemos una dimensión teológica también, y yo creo que ahora en Adviento yo no quería desaprovechar la oportunidad de mencionarlo también, porque es lo que, sí, con 5 minutos voy a terminar, porque esto era con lo que yo quería terminar, ¿vale? Con la dimensión teológica. Mira, lo que os dije al principio, con el mensaje 2020, esa reflexión, esa dimensión espiritual de las migraciones, al final se traduce en la teología de la hospitalidad. Es decir, nosotros tenemos que luchar contra las causas de la pobreza, contra las causas de las migraciones, sí, obviamente. Pero nosotros tenemos que priorizar también la hospitalidad. ¿Por qué? Porque precisamente en la hospitalidad es donde se ha manifestado Dios a lo largo de la historia de la salvación. No estamos hablando ya solo de que Jesús fue al exilio, ¿no? Estuvo refugiado, ¿no? La familia, ¿no? Ya no es solo el fui forastero y me acogisteis, ¿no? Es que desde el principio de la historia de la salvación, desde Abraham, y ahí yo creo que hay una cita que en Génesis que faltaría, ¿no? Y que hay que estudiarla también o o rezarla, ¿no? Y es el pasaje de Mambré. En la encina de Mambré, en Génesis 18, Abraham acoge a 3 forasteros. Y es en esa acogida a esos 3 forasteros donde recibe una revelación de Dios, ¿no? Y es donde se va previamente a esa acogida, previamente al cumplimiento de las promesas, luego Dios le había prometido la descendencia, ¿no? Pero si no llega a ser por esa acogida previa a esos 3 forasteros,
no empieza el cumplimiento de las promesas, ¿no? Entonces, estamos hablando de que en la hospitalidad es donde tenemos esa revelación de Dios, ¿no? Entonces, interiorizar esto en Adviento es algo muy apropiado. ¿Por qué? Porque nosotros en Adviento es un tiempo de espera, ¿no? De espera y de llegada. Y nosotros estamos diciendo, bueno, realmente ¿a quién esperamos, ¿no? ¿A quién estamos esperando nosotros en Adviento? ¿O qué estamos esperando nosotros en Adviento? Bueno, pues yo os invitaría, que para mí este tiempo litúrgico es ya casi mágico, ¿no? Porque tengo ocasión siempre de alguna experiencia bonita de acogida y se comprueba, ¿no? Que al final el migrante es como un sacramento de la espera, ¿no? Ellos nos dan muchísimas lecciones de esperanza, ¿no? Ellos esperan continuamente, esperan que le lleguen los papeles, esperan que llegue su familia, esperan que le reconozcan su dignidad, sus derechos, esperan una acogida, ¿no? Igual que nosotros estamos esperando a nuestra Salvadora ahora, ¿no? Bueno, pues yo lo que terminaría con esto es pues una llamada a interiorizar en Adviento y a profundizar en lo que significa abrir esa posada, ¿no? Abrir esa posada y si tenemos la ocasión, no perdamos la oportunidad de abrir la puerta también en la acogida a las personas que vienen de fuera, porque nos podemos llevar una sorpresa, ¿vale? Bueno, pues yo si queréis, si les parece bien, Sí, ahora cojo yo ya la palabra, ya si te os parece relevo. bien, yo abierta. ¿Te parece bien, no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Pilar, porque yo creo que ha sido una reflexión muy, muy, muy ilustrativa para todos, que quizá no estemos tan próximos a ese mundo como lo estás tú, evidentemente. Y yo creo que a mí me has descubierto esa dimensión teológica del migrante, que me parece que es una maravilla tener en cuenta, eh, ese ponerle rostros concretos, ¿no? A ese fenómeno que dicen ahora los Mm. medios de comunicación. Muchísimas gracias, de verdad. Esperamos que nos acompañes en más ocasiones. Ya sabes que Manos Unidas somos muy pedigüeños. Estaremos Nada, ahí. yo, mientras que Y pueda, encantada. ya, pues nada, despedirte y avisar a todos los que estamos conectados al seminario que si algunos habéis quedado con ganas de trabajar más y conocer mejor todavía este mundo, la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, de la que sabéis que formamos parte, Manos Unidas, ha convocado precisamente, me ha llegado hoy la convocatoria para el día 18, una webinar en la que vamos a seguir, ya sabéis que es el tema que se ha escogido desde la UMOV para trabajar y vamos a seguir con ello. Y también deciros que en los grupos de trabajo vamos a pedir a los facilitadores que cojan un secretario porque en esta ocasión nos interesa recoger, por favor, las conclusiones, las reflexiones que vayan surgiendo en los grupos, porque quedamos en hacer con ello todo un documentito para mandárselo también a la UMOV y para contribuir de esta manera también a esa reflexión. Yo creo que no se me olvida nada, si nos vamos a trabajar a los grupos y nos vemos aquí para despedirnos antes de las 6:30. A las 6:25 nos vemos aquí. David, no sé dónde estás, no te veo, pero vamos a empezar a hacer las salas, ¿vale? Pilar, muchas gracias, de verdad. A Que tengas vosotros, un muy feliz Adviento y una muy feliz Navidad. igualmente, Que lo disfrutéis igualmente. muchísimo.